Gloria a Dios. Romanos 8:28, Biblia de las Américas, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Usted lo cree? Dice: esto es para los que son llamados conforme a ¿qué? A su propósito. Amén. Fíjese, hermano, que el día de hoy el Señor, hermano, me ponía fuertemente dar esta palabra, mis hermanos, entendiendo que Dios es el que pone en el corazón, amén, para poder dar la palabra, amén. Quiero hablarle un poquito, y el tema se llama entendiendo el origen del proceso, amén. Indudablemente, mis hermanos, invariablemente todos, amén, a través de nuestra vida cristiana, todos, mi hermano, diga todos pasamos procesos, hermanos. Tal vez unos más difíciles, tal vez otros menos difíciles, mis hermanos. Tal vez, hermanos, en cualquier etapa de nuestra vida, mis hermanos. Amén. Muchas veces no entendemos, muchas veces no comprendemos cómo es que buscando de Dios, cómo es que llegando a la casa del Señor, cómo es que, hermanos, esforzándonos por ser reverentes a Dios, vienen procesos de nuestra vida. ¿Está conmigo? Amén. Muchas veces esos procesos, mis hermanos, no los entendemos, mis hermanos, pero que es una realidad, hermano, palpable, tangible en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, mis hermanos, es porque es. Amén. Todos vamos a pasar procesos, todos tenemos procesos por los que pasamos, mis hermanos. Uno les decía, unos tal vez un poquito más fuertes, tal vez otros más fuertes, tal vez algo, mis hermanos, que quizás, hermanos, no nos agrada. Pero dice la palabra que también el Señor no nos ha dado cosa más grande de la cual no podamos soportar. ¿Está conmigo? Amén. Entendiendo que todo proceso, mis hermanos, nos ayuda. Lo que dice aquí Romanos, dice: sabiendo que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, incluso los procesos. Dígale a su hermano y a su hermana que tienen la par: los procesos ayudan para bien. Amén. 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 Los procesos de nuestra vida, hermanos, son una realidad tangible, hermanos. Y muchas veces, hermano, los procesos, hermanos, entendemos que provienen, tenemos que entender el origen de ese proceso. Amén. Mi hermano, muchas veces caemos en el error, escuche bien. Muchas veces caemos en el error de atribuir, si estamos pasando cosas malas, atribuimos las cosas malas ¿a quién? Al enemigo. Yo no digo que no, tenemos un enemigo, tenemos, hermano, un enemigo espiritual que no quiere que avancemos, que no quiere, hermano, que de alguna manera crezcamos en nuestra vida espiritual. Amén. Y siempre hay problemas, siempre hay situaciones, pero sería un error total, hermano. Usted y yo tenemos que entender esto. Sería un error total que todo lo atribuyamos, todo lo malo que nos sucede, lo atribuyamos al enemigo. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Muchas veces, hermano, los procesos que pasamos son bajo el propósito de Dios en nuestra vida. Y ahí es donde muchas veces, hermano, no vamos a entender el porqué de las cosas. Amén. Muchas veces, mira, hermano, en la Biblia hay muchos ejemplos, hermano, y vamos a ver algunos. Pero uno de los que más conocemos, mis hermanos, es Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Amén. Job dice que era un varón temeroso del Señor. Amén. Era el justo Job, pero pasó un proceso, mis hermanos, en el cual, hermanos, él pasó por enfermedades, les quitaron sus bienes, amén, y toda la historia que usted ya sabe de Job. Pero, hermano, todo esto, hermano, estaba siendo llevado, supervisado bajo la voluntad de Dios en la vida de Job. Amén. Aquí está conmigo, aquí, ¿verdad? Amén. Y muchas veces, hermano, vemos los procesos, mis hermanos, y no entendemos. Eso es lo más difícil. No sé si usted me entiende, que cuando usted está buscando de Dios, que cuando usted está más apegado a las cosas de Dios, de repente vienen situaciones, mis hermanos. Amén. Pero uno tiene que entender que muchas veces los procesos que pasamos no son, mis hermanos, porque estemos haciendo las cosas mal, sino porque Dios pretende, Dios quiere enseñarnos algo. ¿Cuántos saben que el Señor, hermanos, es el maestro de maestros? Amén. ¿Cuántos saben que el Señor es el maestro de maestros? ¿Lo creen, hermanos? Amén. Y muchas veces, hermanos, como seres humanos tenemos que aprender, no solamente, hermanos, oyendo, sino, hermanos, a veces nos van a meter al proceso, a la práctica, hermanos, para poder, hermanos, salir avantes y, hermanos, ir creciendo. Amén.
Pero hermano, también déjeme decirle, y aquí no va a gustar muchito, amén. Muchas veces, hermano, vienen procesos en los cuales nosotros mismos nos metemos. Aunque no me diga amén, mis hermanos. Pero así pasa. Amén. Así sucede. Amén. Los procesos muchas veces nos metemos en problemas, en situaciones, en procesos, mis hermanos. Nosotros mismos, mis hermanos, ¿somos infalibles? No. Amén. Tenemos que tener esta parte, mis hermanos, y tenemos que sentirnos, hermanos, con los pies en la tierra, hermanos. Amén. Muchas veces necesitamos los procesos como para despertarnos y darnos cuenta que estamos hechos, hermanos, de carne. Amén. Que muchas veces no accionamos, que muchas veces, hermano, no entendemos, hermano, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Hermanos, ¿cuánto nos hemos metido en procesos porque nosotros mismos hemos querido hacerlo? Amén. Amén. Muchas veces, hermanos, nosotros mismos nos metemos, hermanos, en situaciones, hermanos, y no entendemos muchas veces cómo salir. Muchas veces no entendemos. Y como le decía al principio, a veces va a ser un error atribuirle todo al enemigo, mis hermanos. Amén. Por ejemplo, hermanos, a veces usted se va a sentir desanimado en este caminar. ¿Cuándo nos hemos sentido desanimados? Amén. Tenemos que ver por qué estoy desanimado. Amén. ¿Estoy mirando a Cristo o estoy mirando al hermano o a la hermana? Amén. Estoy mirando al Señor, estoy caminando como dice la palabra, como que caminaba Abraham, como viendo al invisible, o estoy viendo los errores de las personas. Y eso, hermano, usted me va a entender, muchas veces le va a afectar o le afecta a la vida cristiana, mis hermanos. Amén. El comportamiento, por eso le decía yo a unas prédicas anteriores, tenemos que guardar nuestro comportamiento, porque muchas veces nuestro comportamiento, mis hermanos, es un ejemplo para los demás. Y muchas veces, como lo que hacemos, muchas veces la gente lo mira. Y eso es importante, mis hermanos. Pero hermanos, aquí, mis hermanos, hermano, en el proceso, mis hermanos, cuando nosotros nos metemos en los procesos, mis hermanos, es una decisión que nosotros tomamos. Amén. Y muchas veces no es porque, hermanos, tomemos las mejores decisiones. Amén. 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 Mira, hermano, Dios tiene una voluntad absoluta, una perfecta voluntad en nuestra vida, pero también hay voluntades permisivas, mis hermanos. Amén. Y en la voluntad permisiva, cuando Dios nos permite, hermano, tomar decisiones, hermanos, tenemos que entender que muchas veces no tomamos la mejor decisión, no actuamos de la mejor manera, no estamos haciendo lo que mejor me conviene. Amén. Mira, hermano, le decía el ejemplo a veces de los desánimos. A veces decimos, ¿por qué no siento a Dios? ¿Por qué siento que Dios no está en mi vida? Quizás lo primero que deberíamos de pensar, mis hermanos, es ¿qué tanto estoy buscando de Dios? ¿Qué tanto estoy permitiendo al Espíritu Santo trabajar en mi vida? ¿Qué tanto estoy orando? Amén. Usted me entiende lo que le quiero decir, ¿verdad? Usted me entiende. Muchas veces, hermano, no entendemos las situaciones difíciles de nuestra vida, pero cuando nos damos cuenta, nosotros mismos hemos sido los que hemos ocasionado que estemos en ese proceso. Amén. Pero mire, gloria a Dios por la palabra que nos habla, amén, porque dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Amén. En este momento, mis hermanos, cuando Dios está procesando, cuando Dios está pasando por situaciones difíciles, o cuando uno mismo se pasa, hermano, o hace pasar los procesos por nuestra vida, mis hermanos, tenemos que entender que Dios va a trabajar, que Dios va a sacar algo bueno de esto. Amén. Dios quiere sacar algo bueno de nuestra vida siempre, en cualquier proceso, mis hermanos. Amén. Le decía al principio, cuando usted esté pasando un proceso, tenemos que hacernos la pregunta. Amén. ¿Es un proceso bajo la voluntad de Dios? Amén. ¿O es un proceso
que yo mismo lo he provocado. Amén. ¿Está conmigo? Es un proceso donde Dios, hermano, donde yo entiendo que Dios de alguna manera está trabajando. Mire, ¿cómo se va a dar cuenta cuando es Dios que está trabajando en su vida? ¿Cómo se va a dar cuenta? Dígame algo. Usted busca de Dios. Usted ora. Usted hace lo que... Usted está teniendo una vida en la cual el Señor, usted está buscando, el Señor se esfuerza. Amén. Y muchas veces los procesos son para que la gloria de Dios, hermano, nos edifique cada día. Cuando usted, eso es un punto muy clave en nuestra vida, mis hermanos. Cuando usted está buscando de Dios, cuando usted está haciendo las cosas bien, cuando usted, mis hermanos, se está esforzando por hacer lo que le agrada al Señor y viene un proceso difícil, Dios está trabajando bajo su voluntad en tu vida. Quiere mostrarte, quiere enseñarte, quiere llevarte a otro nivel espiritual. Amén. Pero aquí viene el pero, ¿verdad? Perdónenme, ahí viene el pero. Pero si no buscas de Dios, pero si no oras, pero si no te esfuerzas por hacer lo que le agrada al Señor y te encuentras en un proceso, entonces ahí sí cabe la pregunta, si es que aún cabe la pregunta, ¿verdad? O si tú mismo entiendes el por qué estás pasando una situación difícil. Amén. Amén. Porque no, como le decía, no le podemos echar toda la culpa al enemigo, porque entonces estaríamos pensando que el enemigo tiene un poder sobrenatural sobre nuestra vida al 100%, y eso no es así. Amén. Amén. Entonces, ahí cabe la pregunta, este proceso, Señor, o yo mismo hacerme la pregunta, ¿verdad? Lo estoy pasando porque estoy bien delante de Dios, porque Dios está trabajando en mi vida, porque es la voluntad de Dios, o porque yo mismo, hermano, me he metido en ese problemota o problemita, como guste llamarlo. Amén. Amén. El tiempo de ese proceso, mis hermanos, muchas veces va a depender de cómo nos dejamos trabajar. Amén. Todo proceso tiene un tiempo. Diga conmigo, las pruebas no son para siempre. Las pruebas, los procesos no son para siempre. Vengan de Dios. O sea que nosotros, hermanos, nos estemos metiendo en el proceso, no son para siempre. Amén. Tienen un tiempo. Amén. Pero ¿sabe qué? Ese tiempo lo determina Dios, pero lo determinamos nosotros conforme a la actitud que tomamos, hermanos, bajo ese proceso. Perdónenme, mis hermanos. Si Dios está trabajando y tú estás queja y queja, Dios está mostrando su poder, ¿verdad? Tú estás viendo la mano de Dios en tu vida y de repente te quejas. Hay situaciones, mira, hermano, Israel no salió del desierto. ¿Sabe por qué? Porque siempre se estaba quejando con el Señor. Amén. Israel, el pueblo de Israel, hermanos, veía la gloria de Dios, eran alimentados, hermanos, veían día a día la mano de Dios en su vida, y ni aún así les satisfacía, y ni aún así su vida espiritual estaba llena. Ellos querían ver cosas diferentes. No sé cuál era la situación que Israel estaba pasando. Muchas veces su desobediencia, mis hermanos. Amén. Israel duró 40 años en el desierto porque no tuvo una actitud, amén, agradable delante de Dios. Ahora bien, cuando Dios está en el proceso, cuando Dios nos está procesando, o nosotros mismos nos metimos en un proceso, mis hermanos, ¿sabe qué? Le acabo de decir que todo proceso tiene una fecha de caducidad. Amén. Pero todo depende de cómo o qué actitud, cómo te estés comportando delante de Dios, cómo lo tomes delante de Dios. Amén. Mira, hermano, cuando Dios nos va a enseñar algo, cuando Dios te quiere enseñar algo, hermanos, a veces, mis hermanos, pasa de que le decimos al Señor, Señor, sácame de este desierto, Señor, sácame de ese problema, y por la misericordia de Dios te mira y te dice, bueno, te vamos a sacar. Pero cuando el Señor te quiere mostrar algo, te quiere enseñar, ¿sabes qué? Te van a meter al proceso. Amén. Porque tienes que aprender. Porque tienes que aprender, mis hermanos. Quedamos que el Señor es el maestro de maestros. Mira, hermano, un ejemplo muy marcado en la Biblia, usted se lo sabe, acerca de los tiempos, ¿verdad? El ejemplo es Naamán. ¿Se recuerda de Naamán? Amén. Dice, le voy a leer lo que dice 2 de Reyes 5:13. Amén. Dice, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío,
Si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? Amén. ¿Cuánto más cuando te dice lávate y quedarás limpio? Mire, hermano, con la actitud de Naamán, la queja de Naamán, cuando él refuta la orden que le estaba dando el profeta de meterse al Jordán 7 veces, estaba tratando de hacer su proceso más largo. No sé si usted me entiende. Cuando el Señor, mis hermanos, le pone una fecha de caducidad a tu proceso, pero si tú no oyes la voz del Señor, si tú no vas haciendo lo que el Señor te dicta, si tú no estás haciendo lo que el Señor te va marcando durante ese proceso, tu proceso se va a alargar. Si es un desánimo, anímate, busca al Señor. Amén. Amén. Tenemos que entender que Dios está en medio del proceso. Tenemos que entender que Dios quiere que el proceso se termine pronto, amén, o el tiempo que sea necesario, pero tu actitud muestra o demuestra mucho cómo tú entiendes el proceso de Dios en tu vida. Amén. Naamán lo único que estaba haciendo era prolongar. Él iba por una necesidad buscando a Eliseo, ¿verdad? Él iba para que el Señor lo sanara. Pero él de repente se enojó y dijo, no, yo mejor me voy yo de meterme al Jordán, hay mejores ríos en mi tierra. Amén. Pero la orden era de parte de Dios es métete al Jordán, humíllate 7 veces. 7 veces. ¿Por qué tenemos que hacer los procesos más largos de lo necesario, mis hermanos y hermanas, cuando Dios, hermano, nos da consejo en su palabra? Cuando Dios nos da consejo, mis hermanos, por medio de los hombres y mujeres de Dios, cuando entendemos que Dios quiere, mis hermanos, que tengamos una actitud correcta aún en los procesos. Mis hermanos, le voy a dar un consejo. Cuando Dios le esté mandando o le esté pasando por un proceso, o usted mismo esté en el proceso porque usted tomó una mala decisión, no se queje. Amén. Eso es un consejo. Que no haya queja. Decirle, Señor, yo no sé lo que estás trabajando. Quizás yo me equivoqué, quizás yo hice las cosas mal, Padre, pero yo entiendo que tú tienes misericordia. Amén. Yo entiendo que tu misericordia es infinita y yo entiendo que mi actitud delante de ti en el proceso va a marcar la pauta para que tú me puedas o no sacar rápido del proceso. Perdóname, es así. Amén. Es así. Amén. Y vamos viendo ejemplos, mis hermanos. Amén. Mira, hermano, hay procesos dentro de la palabra del Señor, hermanos, con gente que Dios trabajó, mis hermanos, bajo su voluntad. Amén. Bajo una voluntad perfecta delante de Dios, porque Dios quería hacer y formar una persona, hermanos, bajo su voluntad, mis hermanos. Amén. Quería formar caracteres, quería formar fe, quería formar, hermanos, muchas cosas, hermanos, que muchas veces a la primera vista no entendemos, hermanos. Amén. Cuando Dios quiere trabajar algo contigo, mis hermanos, cuando Dios te manda en el proceso, te quiere enseñar posiblemente a tener fe, a que tengas paciencia. Amén. Nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Amén. Amén. Nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Amén. Por lo menos, hermanos, un matrimonio no puede. Usted pídele consejo a un matrimonio, no lo va a pedir con alguien que nunca ha tenido un matrimonio. Si usted necesita un consejo matrimonial, amén, está conmigo. Usted lo va a pedir con alguien que entiende el proceso de un matrimonio, quizás. Amén. Por eso es que la experiencia es vivida. La experiencia, mis hermanos, es cuando uno entiende que hay una experiencia en ese ser y por lo tanto, mis hermanos, hay algo que Dios quiere enseñarnos, mis hermanos. Amén. Los procesos que son de parte de Dios, hermanos, los procesos que son de parte de Dios, mis hermanos, nos llevan a una edificación. Amén. Y los que, hermanos, nosotros muchas veces nos metemos, muchas veces nos van a costar más salir de esos procesos. Pero ¿sabe qué? También nos van a traer una enseñanza. También nos van a traer una enseñanza. Amén.
Mira, hermano, vamos a hablar de un proceso muy conocido, José. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de José? Amén. José, hermanos, fue vendido por sus hermanos. Amén. A José lo vendieron. Amén. Génesis 37, 28. Amén. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, Génesis 37, 28, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José. ¿Quiénes ellos? Sus hermanos, ¿verdad? A los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Amén. Después vemos, hermano, usted va a ir con el proceso, usted va a ir leyendo durante la historia. Vemos que José cayó a la cárcel injustamente. Amén. Y también vemos que José, hermano, fue hecho gobernador de Egipto. Es un proceso, amén. Es un proceso. Posiblemente en nuestra humanidad podríamos pensar, ¿y por qué José tenía que pasar todo esto? ¿Y por qué José tenía que pasar por situaciones difíciles? El ejemplo que le decía al principio, ¿por qué si Job era justo, temeroso de Dios, tuvo que pasar situaciones difíciles? Amén. La formación que estaba teniendo José, mis hermanos, era una formación de carácter, hermanos, delante de Dios y bajo la voluntad de Dios. Amén. Vemos que el proceso de José no fue fácil, ¿no? Hermanos, ¿será fácil que nuestros hermanos lo vendan a usted? Ser repudiado por su familia es fácil. No, ¿verdad? Caer en cárcel no es fácil. Amén. Pero vemos que José pasó por los procesos y no se quejó. No se quejó. Pasó los procesos. Pasó la situación difícil. Y después el Señor lo pone en un lugar de honra. Amén. Lo pone como gobernador. Eso es un proceso bajo la voluntad de Dios. Amén. Después, mi hermano, vamos a ver otro ejemplo. Abraham. Amén. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice que salga de su tierra y su parentela, mis hermanos, Dios le hace la promesa a Abraham que va a ser prosperado. ¿Cuántos Dios nos ha dicho que vamos a ser prosperados? Amén. Tenía que creer. Un proceso de fe. Un proceso de confiar en Dios. Hermano, ¿es fácil, hermano? ¿Es fácil confiar en Dios? Dígame la verdad. Dígame la verdad, mis hermanos. ¿Es fácil confiar en Dios? No. Este camino, mis hermanos, es de fe. Amén. Y todos aquellos que entendemos que el caminar es por fe, que cuando, hermanos, llegamos a los caminos del Señor, mis hermanos, es un caminar por fe, mis hermanos. Tenemos que entender que es un proceso como el que Abraham tenía que pasar. Amén. Le prometieron, ¿verdad? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Solo póngase un poquito en los zapatos de Abraham y que le diga al Señor, sal de tu tierra y tu parentela que yo te voy a bendecir. Y después, ¿y ahora a dónde voy? ¿Y ahora qué hago? Amén. Un poquito en los zapatos de Abraham y uno se pone a pensar, Señor, realmente fue un poquito difícil la situación de Abraham, porque no es fácil que te digan, salte de tu tierra y de tu parentela, deja tu familia, deja todo, yo te voy a hacer próspero y te voy a hacer una nación grande. Después viene otro proceso, cuando le dicen, yo te voy a dar un hijo, vas a ser padre. Él se veía físicamente y él decía, y tal vez veía a Sara y decía, bueno, ya estamos viejos. Creerle a Dios, mis hermanos, le decía, a veces no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Amén. Tenemos que hacerlo. El proceso, de hermano, de crecimiento. Le prometió descendencia. ¿El Señor se lo dio? Sí. Sí, le dio descendencia. Amén. Génesis 21.1, Génesis 21.1 dice, entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido, y Sara concibió y dio a luz y dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que, ¿quién dice? ¿Quién le dijo? Que Dios le había dicho. Que Dios le había dicho, mis hermanos. Después, mis hermanos, otro proceso. Abraham le dijeron que tenía que sacrificar a su hijo.
¿Cómo? O sea, se pone a pensar esto. ¿Cómo es que Dios le dice, te voy a dar un hijo? Le da un hijo y después le dice, ¿sabes qué? Hay que sacrificar. Génesis 22:2 dice, toma ahora a tu hijo, tu único, y a quien más amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Un proceso de fe, mis hermanos. ¿Abraham se negó? Usted mira en la Biblia que Abraham dijo, se renegó. Le dijo, ¿por qué si me lo diste y ahora me lo vas a quitar? ¿Qué dijo Abraham? Obedeció. Obedeció. Amén. Abraham fue probado, mis hermanos. Un proceso de fe. Amén. Otro hermano es David. David, hermano, fue un proceso en el cual, hermanos, David fue ungido pequeño para ser rey de Israel. Amén. Fue ungido pequeño, pero ya hasta una edad adulta, David pudo tomar el reinado. Pero ese tiempo, después de ser ungido, todo el tiempo, todo el proceso que pasó, mis hermanos, era una formación de parte de Dios, hermano, para la vida de David. Todos los problemas, todos los encuentros, todos los desencuentros que tuvo con Saúl, mis hermanos, eran un proceso que Dios estaba trabajando a David. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Y vemos, mis hermanos, cómo es que Dios, mis hermanos, empieza a trabajar en la vida de David. Y le dice que él es conforme al corazón de él. Amén. Veamos cómo el Señor, mis hermanos, cómo es que Dios quiere que en la vida de nosotros, mis hermanos, entendamos los procesos. Usted y yo tenemos que entender cuál es el origen de los procesos que muchas veces pasamos. Amén. Porque hablar de procesos, mis hermanos, a la ligera, mis hermanos, es muy fácil. Pero tenemos que analizar cuál es el origen. Mira, hermano, ¿se recuerda del ciego que llevaron a los pies del Señor y le dijo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Era un proceso de enfermedad, ¿verdad? Y les dijo, no, es para que en esta hora se glorifique, amén, el nombre del Señor. Y le dio sanidad, amén. A veces, hermanos, no entendemos los procesos, pero Dios está ahí, amén. Déjate procesar cuando Dios quiere procesar. Es un consejo que yo te quiero dar. Déjate procesar cuando Dios quiere procesarte. Ahora, tenemos que entender, mis hermanos, que también hay procesos que son provocados por el hombre. Amén. Amén. Eso ya no gusta mucho, ¿verdad? Porque nos equivocamos, mis hermanos. Nadie es infalible. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Todos, mis hermanos, en algún momento nos hemos llegado a equivocar. O alguien aquí que no se ha equivocado, levante su mano. Amén. Todos nos equivocamos, mis hermanos. Y muchas veces la consecuencia de ese error es que nos metemos a un proceso. Amén. Nos metemos a un proceso. Y quizás no es la voluntad perfecta de Dios, pero algo Dios también nos va a enseñar. En Dios no hay pérdidas. ¿Está conmigo? Amén. En Dios no hay pérdidas, mis hermanos. Sea un proceso de parte de Dios, o sea que tú te hayas metido en ese proceso, Dios va a sacar algo bueno de eso. Amén. Pero tenemos que entender los procesos, el origen de ese proceso. Amén. Miren, hermanos, otra vez vamos a entrar al proceso, vamos a hablar de David, hermanos. Amén. No vamos a dejar en paz a David hoy. Amén. Miren, hermano, se recuerda que David pecó, se equivocó con Betsabé. Amén. ¿Era un proceso de parte de Dios o era un proceso que David decidió meterse? David decidió meterse. Amén. Vio a Betsabé, la deseó, la hizo suya. Y usted sabe la historia, mis hermanos.
David se metió en ese proceso. Y vemos las consecuencias. Vemos las consecuencias que tuvo que pasar. Amén. Otro, mis hermanos, es Jonás. Amén. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Qué le dijo el Señor? Ve a Nínive. O sea, no le dijo, vete y tomas otro barco, ¿verdad? A Tarsis. No, ve a Nínive. Ve a Nínive. Amén. ¿Y qué hizo Jonás? Desobedeció. Entonces, ¿de quién era el clavo? De Jonás. La culpa, pues, para los que no entienden, ¿de quién tenía la culpa? Jonás. Amén. Jonás, hermano, un profeta de Dios, hermanos, terminó provocando un proceso, mis hermanos, en su vida. Cuando era tan fácil decirle, Señor, sí, vamos a Nínive, voy a Nínive. Era fácil. ¿Por qué el ser humano es así muchas veces, mis hermanos? Amén. ¿Por qué muchas veces el ser humano, teniendo las cosas tan fáciles, nos las complicamos tanto? Amén. ¿Está conmigo? Jonás tenía que ir a Nínive, no tenía que ir a Tarsis. Amén. Un profeta de Dios, hermanos, no quiso ir. Fíjese lo que dice, vamos a leerlo porque quizás usted no ha leído esta parte, pero la vamos a leer. Jonás 1, de 2 al 3 dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia. ¿Quería irse de la presencia de Dios, mis hermanos? ¿Hay alguien que se puede ir de la presencia de Dios? Si Dios es omnipotente, mis hermanos. Y descendiendo a Job, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Amén. ¿Cuál fue el proceso de Jonás, mis hermanos? Desobediencia. Él se metió solito decidió irse a Tarsis. Desobediencia, mis hermanos. Jonás 2, del 1 al 10. Si me lo pone ahí en la pantalla, mis hermanos, Jonás 2, del 1 al 10. Amén. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Amén. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió desde el seno del Seol. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me has echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me volvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Esa es la oración. Vayamos hasta el 9, mis hermanos. Amén. Esa es toda la oración cuando Jonás, ya estando en el proceso dentro del estómago del pez, dice. Amén. Jonás 2:9. Amén. Dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. En el 10. Entonces el Señor dio la orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Hermano, en ese proceso que se metió Jonás, ¿qué necesitó Jonás para salir de ese problema? Arrepentimiento. Obedecer al Señor. Reconocer su falta, mis hermanos. Reconocer que estaba mal. Cuando David, mis hermanos, reconoció que él estaba mal y que él había pecado delante del Señor, también el Señor, hermanos, vio y tuvo misericordia. Dice: no morirás, no vas a morir, pero sin duda iba a haber un proceso que tenía que pasar. Amén. Otro hermano que podemos ver en la Biblia es el hijo pródigo. ¿Se recuerda el hijo pródigo? La historia del hijo pródigo. Amén. Lucas 15, 12 al 13. Y el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Amén. Otro que se metió en un proceso solito, hermanos, fue el hijo pródigo. Amén. Quiso hacer lo que él quiso. Él creyó que lo mejor para él era irse, tener sus bienes, y allá los malgastó.
cuando se vio la necesidad, cuando verdaderamente vio que no tenía nada, amén, dice la Biblia que volvió en sí y dijo, en el Lucas 15, 17 al 21, dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren, hermanos, esto es lo que los ejemplos que le toqué así muy superficialmente, mis hermanos, nos enseñan los procesos, hermanos, que muchas veces nosotros mismos nos metemos. A veces, hermanos, tenemos que hacer memoria y tenemos que pensar, si yo estoy pasando ese proceso, si yo estoy pasando lo otro, yo tengo que ver si yo mismo me metí, si yo mismo estoy en esa situación, si yo mismo estoy pasando porque decidí mal, porque hice las cosas mal, o realmente Dios me está procesando. Amén. Le decía yo, si usted sabe que su vida espiritual está correcta, si usted está haciendo las cosas bien delante de Dios, mis hermanos, usted tiene que entender que Dios los quiere llevar a otro nivel, que Dios lo quiere llevar a otro nivel de fe, quizás. Amén. Aumentarle su fe, aumentarle la paciencia, aumentarle la comunión con Él, hermanos. Amén. Todo obra para bien, mis hermanos. Amén. Tenemos que entender que Dios, hermano, quiere que cada uno de nosotros crezcamos. El plan de Dios en los procesos, ya sea que nosotros nos metamos o que Dios nos meta en el proceso, mis hermanos, es un plan de crecimiento, mis hermanos. En Dios no hay pérdidas, mis hermanos, amén. El hijo pródigo, hermanos, salió de su proceso hasta que él entendió, hasta que él volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre estaba mejor. Se lo estoy parafraseando, amén. La regué. ¿Para qué hice eso? Yo no sé qué tanto diría el hijo pródigo, amén. Hice las cosas mal. No debí de haber actuado de esta manera. Y él entendió que su padre tenía compasión y que podía perdonar. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Cómo o cuáles son los procesos donde nosotros mismos tenemos que despertar, mis hermanos? Que reaccionar y decir, sí la estoy regando, sí no estoy haciendo las cosas bien, en eso estoy fallando. En esto hice las cosas mal, pero quiero enmendar, quiero corregir. Quiero que Dios me lleve bajo un proceso. Que sea Él el que me meta a los procesos y no sea yo mismo metiéndome a los procesos. Amén. ¿Cuántos podemos decirle así al Señor? Amén. Que nos ayude a reaccionar. Mi hermano, si usted, los ejemplos que yo le di, un común denominador que hay es que, por ejemplo, David, Jonás, el hijo pródigo, tuvieron que reconocer su condición. Ese es un común denominador. Tuvieron que reconocer su condición. Tuvieron que decir, pues me equivoqué. Hice las cosas mal. O estoy haciendo las cosas mal. Y entonces el Señor tiene misericordia y los saca del proceso y los empieza a restaurar. Y los empieza, hermanos, a trabajar. Amén. Mira, hermano, hay algo que me llama la atención hablando del proceso, hermanos. Santiago, muchas veces, hermano, hay procesos, le decía yo, son procesos donde Dios nos mete, donde nosotros nos metemos, pero muchas veces, mis hermanos, el problema está cuando no podemos salir de un proceso que nosotros mismos nos hemos metido. Amén. Quiero hablarle también de un proceso degenerativo, mis hermanos, porque la Biblia lo marca y esto no lo podemos dejar pasar. Amén. Santiago 1 del 13 al 15, Reina Valera 60. Amén. Si me ponen la Reina Valera, Santiago 1 del 13 al 15, dice. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Amén. ¿Está conmigo?
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, diga cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, amén, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Eso es un proceso degenerativo. Concupiscencia, amén. ¿Qué dice ahí? Concupiscencia, pecado, y el pecado trae a luz a muerte. Es un proceso degenerativo. Cuando no entendemos, hermanos, cuando no alcanzamos, mi hermano, ¿qué hubiera pasado? Sinceramente, ¿qué hubiera pasado si David o si Jonás no se arrepienten de lo que estaban haciendo? Muerte espiritual. O sea, en lugar de crecer, en lugar de salir del proceso, van para atrás. Amén. Si David o si el hijo pródigo, mis hermanos, si el hijo pródigo no hubiera dicho: Padre, perdóname, amén, reconozco mi condición. Sabe que mucha gente sabe que el proceso en el que se ha metido es un proceso porque ellos mismos se han metido y ni aún así reconocen que están mal. Dios les está hablando, Dios les está procesando, Dios les habla de una manera y de otra, pero no quieren entender. Esto va en una degeneración. Cuando no hay un arrepentimiento, cuando no hay un discernimiento de entender las cosas o de escuchar la voz de Dios para decir: sí me he equivocado, viene lo que aplica Santiago. Amén. Un proceso degenerativo: concupiscencia, amén, pecado, muerte. Amén. Y como que pareciera que concupiscencia se oye un término muy redumbante, ¿verdad? Rimbombante. Pero fíjese lo que significa. Viene del griego epitumía, es la palabra 1939. Concupiscencia es un deseo, es un anhelo, es un anhelo apasionado, mis hermanos. Es un deseo, es un pensamiento, amén. Denota un deseo inmenso de realizar lo malo. Amén. Es un proceso degenerativo. Todo nace con un pensamiento. Todo nace con un deseo de hacer lo malo. Amén. Dice Proverbios 6:18, Reina Valera 60, dice. Proverbios 6:18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr a hacer el mal. Eso habla, mis hermanos, de las cosas que le desagradan a Dios. Amén. Que son abominación delante de Dios. Y una de las cosas que a Dios no le agradan es que tengamos pensamientos de hacer el mal. Un pensamiento, hermanos, la concupiscencia no es otra cosa más que un deseo, un anhelo por hacer las cosas malas, sabiendo que es malo. Sabiendo que es malo, mis hermanos. Amén. Después de ahí, pecado. Pecado viene del griego amartia, es el 0266. Es la marca, la falta de la marca. Amén. Culpa, pecado, falla, fracaso. En un sentido ético es un hecho pecaminoso. Amén. Es errar al blanco. El pecado es lo que nos puede llevar a detener una relación con Dios. Amén. Si hay algo que Dios detiene, que nos hace detener una relación o que nos mantiene distantes de Dios, mis hermanos, es el pecado. Amén. Ahí está conmigo, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Este texto engloba el siguiente punto: es: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿qué se necesita, mis hermanos? ¿Qué se necesita? Arrepentimiento, reconocimiento que estamos haciendo o que hemos hecho las cosas mal delante de Dios. Otra cosa que me llama la atención, mis hermanos, cuando uno entiende el proceso y cuando uno entiende de dónde vienen los procesos, mis hermanos, es que Dios utiliza, hermanos, una de las cosas que utiliza Dios es a sus siervos para ayudar a aquellos a salir del proceso. Amén. Por ejemplo, Eliseo y Naamán. Amén. Dios utilizó a Eliseo para decirle a Naamán: necesitas ir al Jordán, para que Naamán necesitaba
obtener la sanidad, porque Naamán necesitaba obtener la sanidad. Amén. Eso es clave, eso es importante, mis hermanos, para poder entender, para pedir ayuda cuando estamos pasando un proceso. Otro, mis hermanos, se recuerda a Elías y la viuda de Sarepta. Se recuerda que la viuda se iba a dejar morir. Dice, ya no tengo más que hacer, me voy a dejar morir, ya no tengo comida. Primera de Reyes 17 del 13 al 15. Elías le dijo, no tengas temor. Primera de Reyes 17 del 13 al 15. No tengas temor, dice. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina y la tinaja no escasearán, ni el aceite ni la vasija disminuirá, hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Amén. Y usted acaba de ver el proceso de Natán y David, ¿verdad? Dios utilizó al profeta Natán para decirle a David, para darle la parábola, para darle la palabra de arrepentimiento, para que David se arrepintiera. Le dio la pauta para que David se arrepintiera. Dios utiliza siervos, mis hermanos, para decirle a usted y a mí: estamos mal, necesitas salir del proceso. Y esto quizás debes de hacer. Amén. Eso es importante, mis hermanos. Otro, hermanos, aunque parezca increíble, mis hermanos, Pablo ayudó a Pedro a salir del error. Amén. Gálatas 2 del 11 al 14. Amén. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque él era de condenar. Gálatas 2 del 11 al 14. Amén. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Si, hermanos, si Pablo no le pone un alto a Pedro, Pedro se hubiera desviado de doctrina. Amén. Era un proceso que Pedro solito se estaba metiendo, porque estaba tratando de simular algo que no era. Amén. Dios utiliza siervos, Dios utiliza, hermanos, sus vasos para ayudarnos en los procesos, hermanos, y para poder entender el origen del proceso que muchas veces estamos viviendo. Si hay un común denominador, hermanos, en nuestra vida, es que tenemos que entender los procesos, mis hermanos, de dónde vienen, y sobre todo, mis hermanos, si tú sabes que un proceso no está Dios en el proceso, o que el proceso que tú estás pasando no es bajo la voluntad de Dios, necesitamos arrepentimiento. Necesitamos decirle al Señor: me equivoqué, hice las cosas mal, estoy haciendo las cosas mal. Quizás es una actitud mía, quizás es algo que yo mismo no he querido sacar de mi vida, y por eso estoy como estoy, y por eso estoy pasando el proceso que estoy pasando, mis hermanos. En Dios no hay pérdidas, mis hermanos. Dios quiere que reconozcamos de dónde viene el origen de los procesos que estamos pasando. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, y yo quiero que oremos y demos gracias a la palabra.